Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda el profesor Carlos, esperando que hayan tenido una buena semana. Hoy jueves 17 de septiembre del 2020, en el curso de lenguaje dirigido para segundo de secundaria, vamos a tocar el tema de el adverbio. Pero primeramente vamos a tener algunos acuerdos donde primeramente el estudiante debe estar atento a la clase o a la sesión que se está dando virtualmente. Segundo, debemos realizar las tareas en casa, las que están encomendadas en el libro. El propósito de esta sesión es comprender e identificar los adverbios correctamente. Muy bien. Hoy vamos a definir el adverbio según 4 criterios: morfológicamente, semánticamente, sintácticamente y lexicológicamente. Semánticamente, el adverbio va a modificar la significación de verbo, ¿sí? En acá va a expresar ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad. Como por ejemplo, ¿no? Bueno. Si nos damos cuenta, para que dé significación, aumentamos un muy bueno. Entonces ya ha dado una significación al verbo, ¿cierto? Honesto, poco honesto. Se han dado ese adverbio, ya va a expresar significación al verbo, ¿cierto? Poco va a ser de cantidad, ya en unidad de cantidad. Muy bien. Morfológicamente va a ser una palabra invariable, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a poseer accidentes gramaticales, no presenta morfemas, ya sean gen, número, persona, género, etcétera, ¿no? Muy bien. Como por ejemplo, ¿no? Aquella chica era poco buena. Poco no presenta género, persona, número, ¿cierto? Entonces el adverbio no va a presentar morfemas, entonces no van a poseer accidentes gramaticales. Sintácticamente es modificar a un verbo adjetivo a otro adverbio. ¿Ya? Se conoce al adverbio como modificador de modificadores. ¿Por qué? Porque va a funcionar el modificador del verbo adjetivo y otro adverbio. Y va a funcionar como circunstancial. Por ejemplo, ¿no? Camina demasiado. Camina muy rápido. Camina muy temprano. Si nos damos cuenta, va a modificar, ¿no? Al verbo adverbio o al adjetivo que se va a dar. ¿Sí? Lexicológicamente va a ser de inventario abierto, ¿ya? Porque va a permitir la incorporación de más adverbios en su lista. Ya pues vamos a encontrar agotada, fatigada, deslomada, exhaustada, molida, reventada, estonada. Entonces, varias palabras que van a representar lo mismo, ¿ya? Van a incorporar nuevas palabras. Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación del adverbio según el criterio semántico o por significado, ¿sí? Se va a dividirse en adverbio de tiempo, de lugar, de modo y de cantidad. El de tiempo nos vamos a preguntar cuando decimos cuándo, ¿sí? Como por ejemplo, no tenemos estos adverbios: ayer, anoche, mañana, tarde, temprano, hoy. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuándo? Anoche. Entonces, ejemplo, ¿no? Mañana iré a tu casa con mi tía. Hoy no limpiaré la sala. Y cuando tú te haces esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo irás a mi casa? ¿Cuándo irás a tu casa de tu tía? Mañana, te responde, ¿cierto? Entonces es un adverbio de tiempo. ¿Cuándo limpiarás tu sala? Hoy, dice, ¿ve? Entonces está respondiendo a esta pregunta. Y esos son los adverbios de tiempo. El de lugar nos vamos a responder a la pregunta ¿dónde? Las cuales tenemos, ¿no?
aquí, allá, allí, acá y algunos más que podemos observar en la pantalla. Uno de los ejemplos es, ¿no? El niño quedó aquí. Ella vive muy lejos. Cuando tú preguntas, ¿dónde el niño quedó? Aquí. ¿Dónde ella vive? Ella vive muy lejos, ¿cierto? ¿Dónde ella vive? Muy lejos. Entonces, si nos damos cuenta, esto va a ser los adverbios de lugar. Y el de modo nos vamos a preguntar de cómo. ¿Cómo sucedió? Bien, despacio, mal, lento, deprisa, regular, o cómo está, ¿no? En acá se puede agregar la palabra mente también. Cuando vemos alguna palabra que se aumenta mente, como rápidamente, elegantemente, ese es un adverbio de modo. Como por ejemplo, ¿no? Luis hizo adrede. ¿Cómo lo hizo Luis? Adrede. Entonces ya se nos damos cuenta, según es el adverbio de modo. Ella salió rápidamente. ¿Se dan cuenta? Basta que hay un mente, ¿se recuerdan? Entonces es un adverbio de modo, ¿sí? El adverbio de cantidad nos vamos a responder a la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, poco, mucho, bastante, demasiado, menos, medio, nada, todo, además, etcétera, ¿no? Como podemos ver estos adverbios. Un ejemplo es, ella es medio callada, todos están bastante alegres. Nos respondemos a esta pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto callada es ella? Y respondemos, es medio. Todos están bastante alegres. ¿Cuánto están alegres? Bastante responden, ¿cierto? Si nos damos cuenta, ellos van a ser los adverbios de tiempo, que es cuándo, lugar, dónde, modo, cómo y cantidad, cuánto, ¿sí? También vamos a encontrar los adverbios de duda, afirmación, negación y orden. La duda, la misma palabra lo menciona, van a ser las palabras que van a dar como alguna incertidumbre de duda, ¿no? No van a estar seguros de lo que se va a hablar, como ejemplo, ¿no? Quizás, acaso, probablemente, etcétera, ¿no? Y cómo podemos observar esos ejemplos, ¿no? Ahí dice, ¿no? Quizás vayamos a tu casa. Ahí hay una duda, ¿no? Quizás, probablemente no venga. Si se damos cuenta, ahí va a ser un adverbio de duda, ¿cierto? Y de afirmación es cuando lo afirma, ¿no? Sí, efectivamente, verdaderamente, cierto, claro, también. Entonces ya lo dan la afirmación que se va a darse. Como por ejemplo, ¿no? Es verdaderamente lamentable. Ciertamente me gusta. Si nos damos cuenta, van a ser de negación, la que rechaza, la que niega, ¿no? No, tampoco, nunca, jamás. Y el ejemplo, ¿no? Yo no bebo. Nunca te quise. Se está negando, ¿cierto? Entonces es un adverbio de negación. Es fácil de percibirlo en una oración. Y adverbio de orden que podemos ver, ¿no? Primeramente, últimamente, finalmente, sucesivamente, respectivamente. Como por ejemplo, ¿no? Finalmente acabó el examen. Últimamente estoy pensando en ti, ¿no? Y poder reconocer esos tipos de adverbios es muy fácil, ¿no? De duda, cuando vayamos a ver que están pensando en tal vez sí, tal vez no, ¿no? Entonces eso viene ese adverbio de duda. De afirmación es cuando ya lo afirma, negación cuando ya lo niega y orden en que cómo se va a darse como ejemplo, ¿no? Primeramente, últimamente, finalmente, ¿cierto? Muy bien. También vamos a ver la clasificación morfológicamente o por su estructura, en las cuales vamos a encontrar el simple, el derivados y locuciones adverbiales. La simple, la misma palabra lo dice, simple, ¿ya? Va a presentar un solo lexema, ¿ya? Y acá no van a admitir la incorporación de morfemas derivados, como por ejemplo, ¿no? Mañana iremos a la escuela, durante todo el día hizo calor. Si nos damos cuenta van a presentar un solo lexema, ¿no? Acá no hay combinaciones de una palabra, de un raíz o de un lexema con otro, ¿no? Caso contrario en los derivados, sí, que están constituidos por lexemas y morfemas derivados, como por ejemplo, ¿no? Efectivamente,
to, que viene, efectiva, perdón, y mente, ¿se dan cuenta? Suave y mente, ¿ve? Si nos damos cuenta, están constituidos por un lexema y morfemas derivados, ¿ve? Efectiva y mente, ¿no? Mente, que antes habíamos visto cuando aumentaban de modo, ¿cierto? Entonces, y esos son los derivados que van a estar constituidos por lexema y morfemas derivados. Y las oclusiones adverbiales van a ser esas frases de estructura fijo que van a equivaler a un significado simple, como por ejemplo, ¿no? Abrazo partido, que está decididamente, a sabiendas, con conocimiento. Estas son frases de estructura fija que se pueden dar, ¿no? Abrazo partido, que dice decididamente, a sabiendas, con conocimiento, ¿no? Muy bien, eso van a ser la clasificación morfológica o por su estructura. Muy bien, ahora sí vamos a ver a algunos ejercicios blenkerianos donde nos dice ahora hazlo tú, marca la alternativa correcta. Muy bien, empecemos. Morfológicamente el adverbio se define como una categoría. Morfológicamente, ¿de qué? ¿La categoría que era? Inventario abierto. Inventario abierto es lexicológicamente, ¿cierto? ¿Funciona como modificador directo? No. Inventario cerrado, tampoco. ¿Es variable? No. Entonces, ¿qué sería? Habías mencionado que como una categoría invariable, ¿cierto? Muy bien, chicos. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del adverbio? Les mencionaba a un inicio. ¿El adverbio presenta accidentes gramaticales? No, ¿sí? Entonces carece de accidentes gramaticales. No es un adverbio de lugar. Muy, lejos, encima, acá, debajo. ¿Cuál no vendría a ser un adverbio de modo? Claro, muy, lejos, encima, muy, si viene a ser. Esto muy, entonces, vendría a ser el que no es un adverbio de lugar, porque dice lejos, sí, muy bien. Encima, igual. Acá también, debajo. Muy bien. Entonces, al adverbio de lugar, se recuerdan que teníamos que responder a una pregunta. Sí, ¿cierto? ¿Y cuál venía a ser esa pregunta que nos teníamos que responder? Al cómo, ¿cierto? Y si nos respondíamos cómo, y ahí seríamos cómo. Muy lejos, tensión lejos, encima, acá, debajo. ¿Cuál entonces vendría a ser? Muy, ¿cierto? Muy bien. Entonces sería la respuesta. Muy. Ahora dice, el adverbio es inventario abierto según el criterio. ¿Según qué criterio es inventario abierto? Claro, lexicológico, ¿no? O lexicológicamente, ¿no? Eso hemos visto en las definiciones según los criterios, ¿no? Muy bien. No es un adverbio de modo, nos menciona. ¿Cuál no es un adverbio de modo? Despacio, sí. Bien, igualmente. Hablar amablemente también. Así también. Cambio demasiado, no, ¿no? Bueno, ¿cómo? Despacio. ¿Cómo? Bien, amablemente. Si había un mente, eso vendría a ser un adverbio de modo, ¿cierto? Muy bien. Entonces la respuesta sería la muy bien. Según el criterio, el adverbio aporta ideas de tiempo, modo, cantidad, lugar, afirmación, negación y dudas. ¿Qué criterio venía a ser? Claro, venía a ser el criterio semántico, ¿cierto? Muy bien. Son una clase de adverbios que están conformados por el sufijo mente. ¿Cuáles vendrían a ser? Eso hemos visto en el morfológicamente. Eran simples, derivados y locuciones adverbiales. Y los derivados eran iguales al adverbio de modo. ¿Sí? ¿Y del modo quién era? Que aumentabas con el mente, ¿cierto? Eran derivados, ¿no?
Muy bien, porque acá había locuazmente, lamentablemente, fácilmente, ¿cierto? Entonces sería derivados, ¿no? 8. Sintácticamente el adverbio funciona como modificador del... ¿De quién era? Claro, era de un verbo. ¿Qué más? Muy bien, un adjetivo y de otro mismo adverbio, ¿cierto? Verbo sustantivo, no, sustantivo no tiene nada que ver acá. Verboide tampoco no tiene nada que ver acá. Verbo, adjetivo, otro adverbio. Muy bien, esto entonces sería la respuesta, ¿no? Muy bien. 9. Relaciona según corresponde. A ver, saludablemente, efectivamente, pronto, ahí tanto. A ver, vamos a buscar. Ya. Acá cuando encontramos mente y mente, ¿cierto? Y esto vendría a ser de modo, ¿cierto? Los dos, cualquiera de los dos. Pero vamos a buscar porque tenemos que relacionar. Efectivamente, ¿qué venía a ser? Claro, vendría a ser de afirmación, ¿cierto? Y entonces saludablemente vendría a ser de modo, ¿cierto? Acá sería el 1, acá el 2. Pronto. A ver, 1 la D dice, ¿no? Acá hay 1 la D, 2 la E. 1 la D, 2 la E. Entre la B y la C podría ser, ¿no? Muy bien. La 3, pronto. Pronto vendría a ser de tiempo, ¿no? Muy bien. La 4, ahí. Ahí viene a ser de lugar y tanto de cantidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? La B, ¿no? Muy bien, chicos. Está fácil de relacionar esos adverbios, ¿no? Muy bien. La 10 dice, es un accidente gramatical del adverbio. ¿Cuál venía a ser? Otra vez la misma pregunta que la anterior, ¿cierto? El adverbio no tiene accidentes gramaticales, carece de accidentes gramaticales. En hoy tengo ganas de ir al cine, probablemente sea más tarde saliendo del colegio. Señalen números de adverbios encontrados. ¿Cuál vendría a ser? A ver, uno, hoy, probablemente, dos. ¿Cuál más vendría a ser? Tengo ganas, ¿cuál más? De ir al cine, probablemente sea más también. ¿Cuál más sería? A ver, tengo vendría a ser, ¿sí? Ganas de ir, a ver chicos, piensen, al cine no, ¿cierto? Saliendo, sea, más si es de cantidad, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuál sería? Claro, vendría a ser ¿cuál? Tarde, ¿cierto? Claro, pero el tarde nos hablaba de qué? De tiempo, ¿cierto? Claro, entonces ¿cuántos habría? Cuatro, ¿cierto? Muy bien, chicos. Señala la alternativa que presenta un adverbio de modo, nos dice. ¿Cuál es el adverbio de modo? ¿Cuál vendría a ser? A ver, Mario Vargas Llosa se encuentra bien en todos sus aspectos personales. No creo que irás a la fiesta del año. El tiempo no ha logrado que te olvide. Mis ganas de triunfar te darán. Quizá nos veamos en París. A ver, Mario Vacío se encuentra bien en todos los aspectos personales. No creo que irás a la fiesta del año. El tiempo no ha logrado que te olvide. Y el adverbio de modo nos respondíamos con la pregunta de
cómo, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo se encuentra Mario Vargas Llosa en sus aspectos personales? Bien, entonces acá sí responde, ¿no? No creo que irás a la fiesta del año. ¿Cómo sería la fiesta del año? No creo que irás, no da. El tiempo no ha logrado que te olvide. ¿Cómo no ha logrado que te olvide? El tiempo tampoco. Mis ganas de triunfar te darán. ¿Cómo te darán las ganas de triunfar? Te darán, no. Quizás nos veamos en París. ¿Cómo nos miraríamos? No, ¿cómo nos veamos en París? Quizá. No. Entonces la respuesta sería la A, ¿no? Con la pregunta que nos respondemos ¿cómo, no? ¿Cómo se encuentra Vargas Llosa en los aspectos personales? Bien, eso va a ser un adverbio de modo. ¿Cuál? Sería bien, ¿no? Muy bien, chicos, espero que me hayan comprendido y entendido sobre el tema de adverbios. Recalcándoles que por favor tienen que protegerse, lavarse las manos, utilizar los protectores faciales y si van a salir de sus casas, protéjense muy bien. Si se cuidan ustedes, cuidan a sus familias. Esta epidemia no para, sigue todavía, aunque bajando, pero no nos echemos atrás y sigamos cuidando para que siga reduciendo y estemos más tranquilos y podamos ya salir y volver a clases muy pronto, ¿no? Muy bien chicos, cuídense. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.